Es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Muy bien, vamos a la entrevista. A esta hora vamos a saludar al columnista Thierry Weiss, una de las voces más importantes que existen hoy en Colombia, en sus columnas de opinión. Thierry, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Encantado y honrado de estar aquí en un día tan importante para el país. ¿Cómo amanece hoy? Lo voy a resumir de la siguiente manera, Luis Carlos, y de una vez conecto con un poco de análisis de lo que me parece que sucedió ayer. Yo creo que ayer pasó algo que no tenía que pasar, que todo estaba diseñado para que no sucediera. Creo que la estrategia del petrismo en la primera vuelta era o ganar ese día, cosa que siempre me pareció un poco descabellada, pero al parecer algunos de ellos lo creían, o como mínimo lograr que el candidato de la Espriella pasara a segunda porque se habían hecho la idea de que se iba a ser más fácil de derrotar. Y luego en la segunda vuelta sin movilizar todo el aparato del Estado, desafortunadamente aprovechar de manera muy baja, en mi opinión, la presión de grupos armados en parte del territorio, aprovechar la burocracia, el clientelismo, la chequera estatal, todos esos elementos que estaban del lado de ellos, pensando que con eso iban a ganar holgadamente el día de ayer. Con lo que no contaban era que del otro lado había surgido una persona que ha resultado ser un fenómeno político del momento, que logró hacer una campaña tremendamente exitosa, tanto así que pudo contrarrestar por un margen pequeño, miremos al final porque eso también es muy importante, por un margen pequeño pudo contrarrestar todas las ventajas del gobierno. Entonces, vuelvo a lo que dije al comienzo, esto no se suponía que tenía que pasar y solamente creo que los colombianos nos vamos a dar cuenta hoy y durante estos días cuando hagamos un análisis un poco más pausado, qué tanto esto no se suponía que tenía que pasar. Entonces, para contestar su pregunta, pues, ¿cómo me siento hoy? Mucho mejor que ayer, porque no sabíamos qué tan cerca habíamos llegado de caer en un gobierno que era la perpetuación de lo que yo llamaría el chavismo o el socialismo del siglo XXI a la colombiana. Y Colombia ayer, por poco, pero de manera clara, logró esquivar ese destino. Esa es una gran manera de verlo, es cierto. Era una batalla cuesta arriba, con todo diferente, con todo difícil, como me lo imagino con un videojuego donde hay un gorila arriba tirando cajas, tirando plátanos, tirando todo, y está Mario Bros tratando de subir, y eso es supremamente complejo, y al final Mario Bros llega y salva a la princesa. Qué pena que lo ponga así, pero es que esa es la manera más sencilla muchas veces de ver las cosas, simplificándolas. Thierry, ¿por qué finalmente Mario Bros llega al final y le gana al gorila? Porque el gorila aunque contaba con muchísimas ventajas, también había cometido muchos errores. Y por gorila no estoy hablando de la campaña de Cepeda, aunque podemos hablar de los errores de la campaña de Cepeda, sino del petrismo en su conjunto, de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro, al cual obviamente el candidato Cepeda pertenece y por lo tanto hereda de alguna manera muchas de las críticas y mucho de la imagen negativa que buena parte del país tiene sobre este gobierno. Entonces se cometieron muchos errores desde el punto de vista de la administración del Estado. Ya sabemos que se destruyó el sistema de salud, ya sabemos que se empeoraron los indicadores de seguridad, ya sabemos que endeudaron al país de una manera absolutamente alegre, irresponsable, desmedida. Ya sabemos que estamos a las puertas de un apagón eléctrico. Ya sabemos que perdimos la soberanía gasífera. Entonces, además incumplieron sus promesas de gobernar meritocráticamente, incumplieron sus promesas de hacer un gobierno, entre comillas, del cambio, que no obedeciera a los patrones y a las estructuras de la política tradicional. Entonces, por supuesto, una parte del país, por razones ideológicas, no comulga con la ideas del presidente, y otra parte del país que de pronto votó por él en el 22, que para darle el beneficio de la duda,
estaba profundamente decepcionada de los resultados de este gobierno. Entonces, al final, todas esas ventajas con las que contaba el oficialismo para la segunda vuelta que describía al comienzo, operaron y fueron muy importantes. Y el país no debe perder de vista eso. Se logró un crecimiento importante en la votación de Cepeda entre primera y segunda vuelta. Pero pesó más el rechazo de buena parte de la nación, sí, el voto castigo y el miedo que muchos teníamos a que un segundo gobierno del petrismo consolidara una opción de poder que hubiera sido muy difícil de sacar de ahí en 4 años. Eso desde el lado de las dificultades o errores que tuvo Iván Cepeda y el gobierno que representaba. Desde las virtudes de Abelardo, ¿por qué Abelardo terminó siendo el hombre perfecto para ganarle a Iván Cepeda? Porque hizo una campaña espectacular, tengo que decirlo desde lo estratégico. Hizo una campaña de una eficacia que no habíamos visto en Colombia en muchísimo tiempo. Manejo de símbolos, logró sintonizar con las emociones de la ciudadanía, logró posicionar un mensaje sencillo pero poderoso. Y algo que yo he resaltado en varias ocasiones, Luis Carlos, porque me parece importante no perderlo de vista, fue una campaña que, a pesar de que el discurso de Abelardo de la Espriella es pugnaz, y es beligerante, sí, un elemento importante de su campaña fue la alegría. Era una campaña que motivaba muchísimo a la gente. Cuando uno iba, si uno fue alguna vez a un evento de campaña de Abelardo, yo estuve en uno, era impresionante el sentimiento de alegría que se respiraba entre las personas que estaban ahí. Y esa es una emoción que yo creo que echábamos de menos en la política colombiana. Si miramos la campaña de Iván Cepeda, era una campaña más bien gris, un poco tristona. En las últimas semanas trataron de meterle un poco de emociones positivas con todo ese cuento de los corazoncitos de los cake poppers surcoreanos. Sí. Porque se dieron cuenta de que habían hecho una campaña deslucida. En cambio, la campaña de la Espriella fue una campaña enérgica, alegre, que conectó con la ciudadanía, que además promovió a una figura, una figura del Caribe con una manera de ser muy desparpajada, con una manera de ser muy entrona. Y eso funcionó. Yo vuelvo a lo que dije al comienzo. Esto no se suponía que iba a pasar, pero lo que pasó fue que surgió de la sociedad un candidato con unas características que creo que si hubiera sido otra persona, a lo mejor no estaría la oposición celebrando hoy esa victoria. Thierry, ¿cómo, y me encanta cómo le haces la disección a todo esto, ¿cómo te imaginas al gobierno de Abelardo? Yo creo, y esto es una especulación, por supuesto, sí. Yo creo que por lo que escuché anoche, y porque creo que es lo que le conviene para el país. Yo creo que al candidato de la Espriella le interesa salvar a Colombia, de verdad. Sí, salvar a Colombia de la cantidad de problemas que hereda del pasado anterior y del pasado reciente. Y creo que ha sido una persona muy estratégica que utilizó una serie de elementos en campaña que no necesariamente van a ser los mismos en el gobierno. Es decir, pues es una cosa la que se necesita para ganar la elección. Ya se ganó la elección. Ahora se necesita otro tipo de propuestas, ideas, estrategias, etcétera, para gobernar. Y esas estrategias, me parece a mí, Luis Carlos, que deben ir, y creo que irán, en el sentido de tratar de unir a una nación que en este momento está bastante dividida. No sé si eso va a ser exitoso, pero creo que por lo que le escuchamos anoche, se va a modificar un poco el talante del proyecto de Abelardo de la Espriella para que no se sienta como un proyecto que viene a dividir, como creo que sí lo fue el de Gustavo Petro, sino como un proyecto que viene a unir. Y por otro lado, creo que va a ser un gobierno, y espero también que sea así, que se va a dedicar a resolver problemas más que a cuestiones ideológicas. De nuevo,
que fue otro de los grandes desaciertos del gobierno de Gustavo Petro, que fue un gobierno muy poco pragmático, que lo que le interesaban eran los símbolos, la ideología, el posicionamiento de unas narrativas en la mente de la sociedad, la lucha de clases, la división, etcétera. No, este país lo que necesita, y me parece que dentro del abelardismo hay ese pragmatismo, este país lo que necesita es solucionar el problema de la energía, de la salud, de la seguridad, etcétera. Y coincido contigo en el hecho de que este gobierno puso toda la carne en el asador. Coincido en todo lo que estás diciendo, pero quiero subrayar que el gobierno tuvo la maquinaria del Estado para tener los datos y los números y la salida de gente que tuvo hoy. Quiero que hablemos de el petrismo y el cepedismo, teniendo en cuenta que ya no van a tener esa billetera, que es la billetera del Estado, la capacidad de hacer decretos para subir salarios, la capacidad que tienen el decreto de comprar conciencias, de movilizar gente, el aparato del Estado, la maquinaria, la burocracia. Teniendo en cuenta que hoy dentro de la izquierda hay varios grupos de pelea, ¿no? Está el progresismo, que señalaba a Petro como el culpable de no poder continuar en el poder. Está el cepedismo, que al final intentó deslindarse de los pecados del petrismo. Y está el petrismo. ¿Cómo queda la izquierda? ¿Queda fuerte? ¿Cómo será la izquierda sin el aparato del Estado? Esa es una pregunta muy importante, porque si bien uno de los grandes logros de Gustavo Petro ha sido esa cosa muy esquiva en Colombia, que siempre decíamos que unificar a la izquierda en Colombia era muy difícil, en una medida muy importante Petro lo logró. Y lo logró además bajo la sombrilla del pacto histórico, con un partido político muy fuerte que tiene la principal bancada en el Senado y que además queda con un espacio en el espectro político colombiano nuevo, poderoso, mayor que lo que tuvo hasta hace un tiempo los grandes partidos tradicionales como el liberal, el conservador, etc. Si bien todo eso es cierto, una de las grandes preguntas que me hago es si eso sobrevive a vivir, como dice Vargas Llosa, en el pez en el agua, a vivir por fuera del presupuesto. ¿Qué tanto se necesita ese presupuesto estatal para hacer ese milagro de unificar a la izquierda? Y si de pronto, cuando ya no se cuente con esos recursos, con esa capacidad de contratar y con esa capacidad de dar puestos, ¿qué tanto se logre mantener la unidad de ese proyecto de izquierda? Es una pregunta. Yo creo, me atrevo a decir que se puede resquebrajar, no sé si un poco o mucho, pero creo que vamos a ver fisuras en esa unión, en esa unidad. Y también creo que en la medida en la que el jefe de ese proyecto ya no sea Petro, sino Cepeda, ya no sea Petro, que es un líder fuerte, demagógico, que unifica, sino Cepeda, que me parece que es una persona más sectaria, menos populista, digamos. No sé si Cepeda sea la persona indicada para mantener ese proyecto de izquierda fuerte. Creo que seguramente va a estar ahí en estos meses, pero a lo mejor surgirán otras voces que logren llevar a esa nueva izquierda colombiana a cualquiera que sea su futuro. ¿Te aventuras a tirarme un nombre ahí? Hay unos nombres, lo que pasa es que no me gustan mucho, pero por ejemplo, Quintero es una persona muy fuerte que goza de cierta aceptación entre ese grupo, entre ese mundo. Sí. Lo que pasa es que tiene unos problemas jurídicos muy graves y vamos a ver si lo soluciona o no. Ahora, a la izquierda no parece preocuparle ni molestarle los problemas políticos, los problemas jurídicos, perdón, de Daniel Quintero. Él podría ser una persona. Hay unas personas jóvenes con mucha proyección dentro de la izquierda. Está María Fernanda Carrascal, está Jennifer Pedraza, que es muy distinta, pero que también goza de mucha aceptación. Sí. Yo creo que de algunas de estas figuras es más un progresismo, ¿no? Ese es más progresismo que izquierda, ¿no? Sí, yo ubico el progresismo dentro del espectro de la izquierda. Estoy de acuerdo. No es una izquierda radical, es lo que quise decir. No es una izquierda radical, de acuerdo. Sí, no es el socialismo del siglo XXI, eso es lo que quiero decir. No, eso ya sería otra cosa y probablemente sería una propuesta
mejor para la sociedad colombiana en todo sentido que esta propuesta, tanto de Petro como de Cepeda, que es una propuesta que francamente miraba hacia el pasado, hacia la izquierda latinoamericana del siglo XX y no hacia el siglo XXI. Estoy completamente de acuerdo. Thierry, es un placer hablar contigo, poder hacerle la disección a lo que pasa en Colombia cada vez que nos da la oportunidad de hablar, y felicitaciones por tu columna y esos millones de personas que te leen todos los fines de semana. Gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Feliz semana. Un abrazo, gracias. Esto es Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos. La expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman.